Ser podcast. Mira, ves, Nuria, si yo, por ejemplo, leyera tal cual todo lo que pone Pascual en el guión, ahora diría que son las 10 y algo, 9 y algo en Canarias. Es que ya empieza... ¿Cómo voy a decir todas las frases que él me pone en el guión? Si es que luego viene a pillar. Nuria Rodríguez, profesora de la Complutense, historiadora de lo cotidiano. Buenos días. Buenos días, Astre. Aquí está temiendo si yo voy a decir algo que Pascual me propone que voy a decir. No lo voy a decir, porque es una frase... Gracias. Ya sé que a ti te incomoda, entonces no lo voy a decir. Porque hoy... La semana pasada nos contaste cómo surgieron, cómo eran las primeras guías de viaje y hoy has venido a hablarnos de algo que todo turista debería llevar en la maleta en días tan calurosos como este. Hoy hablamos de los trajes de baño. De los trajes de baño. Deberíamos... Bueno, la gente ahora mismo está seguramente en la playa o en la piscina y está en bañador o bikini. Eso es. Pero antes estuvieron los trajes de baño, que cuesta creer hoy día, repasando pues la historia, que la gente se pudiera meter así, casi vestida de pies a cabeza, ahí dentro, en el mar. ¿no? Claro. Cómo primero te metías dentro de la prenda y luego cómo con la prenda ibas a meterte dentro del mar. ¿Cuándo y dónde aparece por primera vez el traje de baño? Pues a mediados del siglo XIX se pone de moda entre la realeza, la aristocracia y la alta burguesía pasar el verano al borde del mar, ir a tomar baños de mar y baños también, bueno, el aire y el agua del mar. Y se van primero a los mares fríos, no al Mediterráneo. Se van pues al norte. Al norte. Sí, las playas de referencia entonces pues son Biarritz, en Francia, y en España San Sebastián y Santander, en el Cantábrico. ¿Y por qué esos primeros baños en aguas frías? Los médicos consideraban que las propiedades del mar se recibían mejor, ingresaban mejor al cuerpo que en los mares cálidos, en el Mediterráneo. Era una cuestión terapéutica. Es que el motivo principal era pues mejorar las enfermedades o al menos prevenirlas. Es también una época en la que la medicina no estaba tan desarrollada como ahora, sobre todo los medicamentos. Entonces echaba mano de lo que se podía, y esto era la balneoterapia, los efectos no era por placer, positivos. por ese placer, porque nosotros podemos ir a la playa de el chapuzón, meterte en el mar, luego que se te pasen todos los males, salir y ya. Todas esas cosas son muy del siglo XX. Sí, la gente se iba en esta época, con la prescripción detallada de su médico de cómo tomar los baños. ¿Ah? O sea, que tú, el primer baño era un baño terapéutico y tenías que seguir la pauta del médico para cómo te tenías que meter en el agua y cómo tenías que salir. Y los médicos escribían guías de baño, guías para el bañista, donde todo estaba muy detallado. Por ejemplo, pues había que esperar 2 días o 3 para aclimatarse al llegar a la costa antes de meterse al agua. A ver. ¿Cuántos minutos duraba el baño? ¿Que yo tengo que ir a Donosti y esperar 2 días antes de meterme en el agua? Aclimatarse, porque si no era muchísima impresión. Y nuestros bañistas, el aspecto, que es lo que hoy nos ocupa, el traje de baño, ¿qué aspecto tenían las primeras y los primeros bañistas? Pues cuesta creer que fueran vestidas así, sobre todo las mujeres, porque el traje de baño femenino era bastante más sencillo. Has traído aquí He traído revistas de moda de la época, de finales del 19, y si te fijas, las mujeres van vestidas casi de pies a cabeza. De Llevan arriba abajo. Varias piezas, una blusa, un pantalón que llegaba casi al tobillo, sandalias, llevaban un gorro de hule o de seda en el cabello. Llevaban también una manta o albornoz para taparse al salir del baño y debajo llevaban corsés y corpiños. Es que lo único que llevaban a la vista son los brazos. Sí, un poquito el antebrazo. Manga corta y ya está. Y ya está. ¿Y cómo era posible bañarse así? Y además que las telas con las que se confeccionaban estos trajes de baño pues eran telas, digamos, fuertes. Era la franela, la lana, la sarga. Pero ¿cómo vas a meterte hasta arriba y con franela y con lana dentro del agua? Es que es imposible moverse. Se metían así. Es verdad que la mayor parte de la gente entonces no sabía nadar. Lo importante era recibir los golpes de la ola. Y había gente allí especializada. Bueno, podías alquilar los servicios de un maromo o bañeros, también se llamaban. ¿Se llamaban maromos? Bueno, sí, es que también en las playas se ponían entonces unas maromas, una cuerda muy gruesa, en la que la gente pues se iba adentrando al mar, como aquí, como en esta imagen, agarrándose de la cuerda. De una cuerda, sí. Eso es. O contrataban los servicios de un bañero por £1, por ejemplo, a mediados del 19, y el bañero, que era un hombre, podía ser algún local, un pescador, que en verano pues se sacaba, digamos, el sobresueldo, pues te agarraba, te llevaba de los brazos, o bien a las mujeres también a veces las cogían en brazos y las sumergían de golpe, porque lo importante era pues recibir eso. El golpe del agua. Sí. ¿Y cuándo empieza la mujer a liberarse de tanto peso, de tanta ropa?
En los años 20. Después de la Primera Guerra Mundial hay un cambio, pero una revolución en la moda. El cuerpo de las mujeres se liberó mucho, la ropa se hizo más ligera, más cómoda, y también la ropa de baño. Aparecieron los maillot de baño, que son ya muy similares a nuestros bañadores de hoy, ¿no? Una pieza y se sujeta con unos tirantes en los hombros, muy similares ya. ¿Y en qué momento cambia la idea? Es decir, ¿cuándo empieza la gente a darse cuenta de que, oye, el mar es un placer, te permite evadirte, es un lugar al que ir para escapar de tu rutina? ¿Esta cosa tan de ahora, en qué momento se cambia el chip? En los años 20 y sobre todo en los 30 hay una democratización del veraneo, que al principio solo estaba al alcance de los poderosos. Y ya se quiere disfrutar, todo el mundo intenta, hay trenes con billetes económicos para irse, por ejemplo, al Mediterráneo, la gente menos pudiente. Y hay sucedáneos también, se abren las primeras piscinas pues para ir a remojarse los que estamos, por ejemplo, pasando el verano en la ciudad. En Madrid tenía mucho predicamento, mucho éxito la piscina La Playa, que estaba en la carretera del Pardo, la playa de Madrid, o la isla, que estaba en el medio del Manzanares, como una especie de islita. Y luego la democratización llegó también a los trajes de baño, es decir, porque todo lo que veo aquí, estas confecciones del año 1880, de 1900, principios de siglo, pues entiendo que eran diseñadores los que confeccionaban esto. Luego la cosa ya supongo que se extendió a las fábricas, fue un proceso más fabril. Claro, aparece el ready to wear, digamos, piezas ya hechas, no había que contratar a una modista. Y entonces, pues bueno, se pueden comprar, por ejemplo, en los grandes almacenes. En España en los años 30 se vendía ya el bañador Janssen, que es una marca histórica norteamericana. Un bañador muy deportivo, tenía un logotipo muy bonito, era una señorita con un bañador rojo muy llamativo. Esta era la imagen de la empresa. Oye, ¿y el bikini? Uy, el bikini aparece en 1946. Es de un diseñador francés, se presenta en París en ese año y es una revolución. Fue una pieza muy explosiva. La verdad que el diseñador coincidió que se realizaron ese año unas pruebas nucleares en las Islas Marshall, en el atolón de Bikini, y con ese nombre se quedó, con ese topónimo. La pieza, porque el diseñador pues comparó, no sé si de manera muy afortunada, muy acertada, que ambos eventos iban a ser bastante explosivos. Presentar una pieza tan pequeña para las mujeres para bañarse, que ya se ve casi todo el cuerpo, y las pruebas nucleares. Y por eso se llama bikini. Sí, es un topónimo, porque coincidió en el tiempo con aquel acontecimiento. Pruebas nucleares que nos llevan al año 66 y a recordar, cómo no, aquel baño de Fraga en Palomares. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. La benignidad del clima. ¿Algo que decir del bañador de Fraga de aquel momento, año 66? Uy, se pueden decir muchas cosas del famoso Meiba de Fraga, que era de color verde. Fíjate que el franquismo, la dictadura, era el único modelo de bañador que permitía, que autorizaba para los hombres. Entonces, el slip, digamos, el tipo turbo, estaba prohibidísimo y había normativa todos los veranos. Incluso se celebraban los congresos de moralidad en las playas y piscinas. Congresos de moralidad. Exactamente, cómo vestirse. La dictadura se metía en todos los aspectos, hasta en los más privados, ¿no? Y el bikini sí lo consintió, porque claro, esto coincide con el boom del turismo, la llegada de gente de fuera y claro, también sus modas. Sí, pero la dictadura no lo aceptó en principio porque se consideraba, por supuesto, muy indecoroso y la normativa todos los veranos era que las mujeres no podían llevar el dos piezas, el llamado dos piezas, ni siquiera ponían la palabra bikini, hasta eso les parecía mal. Tenían que llevar bañador y los hombres pues tipo calzón, tipo Meiba, pero en los años 60, con el boom del turismo, se empieza a ser más permisivo porque al final, bueno, pues poderoso caballeros don dinero y el dinero que traían las turistas del norte, de las llamadas suecas, que en realidad eran todas las mujeres rubias que podían ser inglesas o podían ser suecas o belgas, etcétera. Y ellas llevaban el bikini que va a triunfar en Benidorm, porque Pedro Zaragoza, el alcalde de Benidorm de entonces, que puso a Benidorm en el mapa del turismo europeo, pero casi mundial, pues va a hacer campaña en favor del dos piezas y también en la Costa del Sol, Torremolinos, Marbella, y pronto se va a convertir también, fíjate, en un reclamo turístico, el bikini, el ver a las señoras en bikini, aunque no las españolas, un reclamo, bueno, un poco sexista también, la verdad. Un poco y sin el poco. Bastante sexista. La verdad es que, en fin, pero bueno, de ahí venimos. Y es que las historias de aquellos objetos más cotidianos que repasamos con Nuria semana a semana, pues al final nos acaban
Demostrando que las cosas han cambiado mucho, pero hace muy poquito tiempo. Si es No que... tanto, sí. Y bueno, casi siempre a mejor. Sí. Lo que no quiere decir que no queden cosas por cambiar, como quedan cosas por escuchar. Ya saben que esta sección la acabamos porque aquí compartimos un vicio, que es el de escuchar canciones de Franco Battiato. Lo que no sé si la de Battiato de hoy tiene que ver o no con el tema. Tiene que ver muchísimo. A ver. Porque hay una canción de Battiato, como te estás dando cuenta, para cada cosa y para cada estado de Es ánimo. verdad, sí. Yo creo que es así. Hay un Battiato para cada momento de tu vida. Exactamente. Y hoy he elegido una. Lleva el título en inglés, aunque él canta en italiano o en español, pero el título lo puso en inglés, Summer on a Solitary Beach, es decir, verano en una playa solitaria. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale. Pues así nos vamos a ir, Nuria Rodríguez, hasta la semana que viene. ¿Ya tienes pensado el objeto de la semana que viene? Sí, ¿lo adelantamos o lo dejamos ahí? Yo lo Nos hacemos adelantaría, un poco... sí. Pues vamos a hablar de la fotografía, de las cámaras fotográficas. Qué bien. Que tienen una historia también muy interesante. Bueno, para mis estudiantes dirían que muy antigua, porque hablamos del siglo XIX, aunque para los historiadores el siglo XIX pues fue ayer mismo. Pero no es ser muy mayor aquello de que las hacíamos con carrete y luego las teníamos que llevar a revelar, ¿no? Vamos a hablar de cuando había que llevarlas en una caja de madera, había que llevar placas de cristal, un laboratorio casi químico. Va a ser una historia muy interesante. Mira, está por allí Gema Jiménez Maldonado, que claro, tú le cuentas que antes tenías que comprar carretes de 12 o de 24 y luego llevarlos a revelar, es que es un mundo, luego te lo cuento, Gema. Nuria, hasta la semana que viene. Hasta el próximo martes. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.